plantear nuestro escenario. La producción a largo plazo. Bueno, miren. Lo primero y muy relevante es que, a diferencia del consumo, cuando nosotros trabajamos el tema de la producción, aquí no tenemos que desarrollar un método axiomático. Recuerden que para construir funciones de utilidad decíamos, bueno, necesitamos identificar cómo prefieren los individuos. Y una vez que tengo cómo lo hacen, entonces debo establecer ciertas reglas para que yo esto pueda ser manejable. 3 axiomas básicos: completitud, reflexividad, transitividad, más los que agregamos. ¿Por qué motivo? Porque lo voy a poner acá abajo, lo apunten, porque la utilidad era una utilidad que dependía de la cantidad de la mercancía 1 y de la mercancía 2. Pero la utilidad es un concepto de carácter ordinal que solo nos sirve para identificar si se está mejor o peor. Bueno, en el caso de la producción Y, que depende del factor 1 y del factor 2, aquí resulta que la producción sí es cuantificable a diferencia de la utilidad. Por eso es que voy a ir directo a la construcción, pero quiero que vayan viendo cosas de construcción. Entonces, nosotros sabemos que en general, para producir Y unidades, decíamos, las 3 porciones de enchiladas suizas, yo voy a ocupar muchos factores: Q1, Q2, Q3, todos los que están en medio, hasta Qn-2, Qn-1, Qn. Es decir, yo voy a ocupar muchos factores de la producción. ¿Qué dijimos? Hagámoslo sencillo. Esto lo transformamos en un sistema muy sencillo. Dijimos, para producir Y yo solo requiero 2 factores, el Q1 y Q2. Ahora no le puedo poner rayas a gorros a Q2, pues porque no está fijo, ahora está variable. Pero vean que todo esto, ¿dónde está contenido? Pues yo tengo aquí, una variable Q1, otra variable Q2, y eso se transforma en otra variable, en Y. Por lo tanto, esto que estoy trabajando está contenido, todo esto está contenido en R3. Por lo tanto, vamos a trabajar en un espacio tridimensional. Es decir, yo voy a tener, llamémosle así, en el piso, yo voy a tener Q1. Bueno, para que lo vean normalmente, déjenme poner aquí, cuando lo levantemos,
Aquí ustedes van a ver Q2 y de este lado tengo Q1. Y ese Q2 y Q1 se van a transformar en un producto. Ese producto es la altura de mi espacio tridimensional y aquí yo tengo el volumen de la producción. Es decir, esto es un espacio. En general todos son espacios, pero aquí hablamos de un espacio tridimensional, pero que además nos es muy común. ¿Por qué motivo? Si yo uno esto, bien, bien, es nada más y nada menos que un cubo. Y nosotros vivimos en un cubo. Tiene, si estuviéramos en el salón, yo les diría, miren, fijen su vista en la puerta de acceso y vean la esquina inferior. A partir de ahí, un lateral del salón es Q2, el otro es Q1 y la altura es Y. Y todo ese salón es ese espacio, ese cubo. Y lo que vamos a ver es cómo se van combinando unidades de factor 1 con unidades del factor 2 y cómo se transforman en producción. Bueno, si yo quiero hacer eso aquí en mi espacio, pues lo cierto es que el dibujo me va a quedar por demás bastante extraño. Así que veamos y hagamos algo. Para eso, lo más fácil, definitivo, es ocupar una diapositiva para mostrarles lo que quiero. Pero reconozcamos una función para poderla trabajar. Son las funciones de producción, en realidad, son pocas. ¿Por qué motivo? Pues porque no hay tantas identificaciones de comportamiento en términos de la producción. ¿Cuáles son los tipos que hay? En lo general, voy a tener una familia de forma general, le llamamos la función CES. Es una función de producción de elasticidad de sustitución constante, Constant Elasticity Substitution, CES por sus siglas en inglés. Cobb-Douglas. Leontief. O también le llamamos de factores complemento perfecto. Y la cuarta es de factores sustituto factores sustitutivos a la perfección, sustituto perfecto. Factores sustitutos perfectos, vamos a poner así. Factores complemento perfecto, ahí sí queda. Entonces vean que tengo el tipo I,
el 2i, el 3i y el 4i. Obvio, voy a comenzar por la que más conocemos. No porque sea la más importante, sino es por la que la tenemos más cariño, estamos más acostumbrados a trabajarla. Entonces, vamos a armarla. De producción, nuestra conocida CopDog. Vamos a ver. En lo general que tengo, una función de producción Y en la cual yo debo emplear Q1 y Q2. Todo está cuantificado. Factor 1, factor 2, todos son variables. Y voy a obtener Y unidades. La función Cobb-Douglas tiene ya una expresión particular. Y es igual a por Q sub 1 elevado al alfa y por Q sub 2 elevado a la beta. Habrá ciertos casos en los que beta sea igual a 1 menos alfa, pero ahora quiero ser muy general, por lo tanto voy a ocupar esta notación. ¿Qué tengo que definir? Bueno, Y, Q1 y Q2 ya fueron definidos al principio de esta sección. Dijimos, Y es el volumen de la producción, Q sub 1 el factor 1, Q sub 2 el factor 2, y cada uno de ellos tiene una forma de definición en lo específico. Ahora, los parámetros es lo que siempre tenemos que acotar. A es un parámetro que ya sabemos, es nuestro parámetro tecnológico y tiene que ser estrictamente mayor que 0. Alfa y a la vez beta tienen que ser numeritos que sean mayores que 0. Ahora no me voy a limitar. Miren, si yo tengo, lo voy a poner aquí en una nota. Si yo establezco que alfa más beta fuera igual alfa más beta, fuera igual a 1, esto implica que beta es igual a 1 menos alfa. Y por eso cuando establecemos los parámetros, normalmente establecemos que alfa sea elemento del conjunto abierto 0,1. Ahora no me voy a limitar. Recuerden que aquí la magnitud sí importa. Y es una función de producción, son unidades de enchiladas. Entonces, este volumen de la producción sí depende estrictamente de los números que contenga su función. Por lo tanto, debo establecer que alfa y beta estrictamente tienen que ser mayores que 0. Si fuera 0, pues yo podría desaparecer técnicamente uno de los factores y eso no tendría sentido. Si lo puedo desaparecer, no lo ocupo. Los empresarios son muy pragmáticos. Por lo tanto, solo alfa y beta mayores que 0. Ya veremos ciertos comportamientos en función de los valores que asuman. Y con eso tengo definida. Ahora, la tengo que graficar. Ok, vamos a graficarla. Y vamos a ver cómo se mira. Entonces, aquí los voy a cambiar de escenario.
Les comparto. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, miren, ya les había comentado que esta es la nueva versión de los simuladores. Ya hicimos un reajuste en el diseño y en algunas de las aplicaciones de los simuladores. Antes no había más colores que sangre y fuego. Para ustedes eso es como que, ¿cómo es posible que el profe pusiera esos colores que no hay, la paleta no? No, la paleta era muy sencilla cuando comenzamos esto. Ahora ya hay colores más amigables y además ya le hemos conectado la carátula del libro y la dirección directa hacia las versiones online del libro para todos aquellos que tengan acceso a los simuladores tengan el recurso completo. Entonces, vamos a ver, función de producción tipo Cobb-Douglas en R3. Pues miren, aquí está la función. ¿Qué valores tengo? A 1, Q1 20, alfa 0.5, Q2 20, beta 0.5. Vean que ahora fui muy moderado. El parámetro A, si yo tengo una unidad de Q1 y una unidad de Q2, pues tengo una unidad de producto. ¿Sí? Eso es lo que me permite demostrar mi parámetro A. Ahora, lo voy a girar. Yo lo estoy viendo ahora, mi función de producción, desde el origen. Es decir, le estoy viendo la espalda al cubo. Si lo giro, vean cómo se ve. Esto no es una montaña, le llamaríamos, es una vela. Es como la vela de un barco. Es una función, no es algo que esté relleno. Pero noten aquí el comportamiento del lateral. Lo voy a marcar con rojo porque es muy importante. ¿Ven? Se comporta como una función de producción a corto plazo, lo cual tiene sentido porque estoy dejando constante el otro lado. Y solo estoy modificando aquí, estoy viendo una cara. Obvio, para verla completa, la voy a borrar. Lo sigo girando. Ahora lo estoy viendo el domo desde abajo. ¿Sí? Es como si yo entrara a un domo y lo estoy viendo desde abajo. Vean la función de producción, cómo se comporta. Y si lo sigo girando, aquí es todavía más claro lo que les planteaba. En los laterales, vean el comportamiento de la función. Como una función de producción de corto plazo. Claro, porque el otro está fijo. Cuando veo el otro lado, vean, vuelve a tener ese comportamiento. Por eso estas funciones son en realidad generales. Por aquí deberíamos empezar, pero pues siempre es más complicado ver este tipo de funciones y después simplificarlo. Por eso es que decidimos ir al revés. Primero vemos el corto plazo y luego el largo. Si ustedes, por ejemplo, revisan el libro de Varian, Varian no hace esto. Varian no pasa por las funciones de producción de corto plazo. Y son fundamentalísimas para entender el comportamiento de los procesos productivos. Decíamos, ¿con qué lo asociamos? Con una función de producción de enfermedad. Las olas, ¿no? ¿Cómo se van comportando? Bueno. Lo vuelvo a girar.
Al origen, lo veo desde la espalda. Bueno, déjenme borrar esto. Lo ven desde atrás, lo comienzo a girar, lo giro y lo giro. Bueno, cabe señalar que este icono lo hace girar de manera secuenciada, pero ahora los sistemas de cómputo son tan veloces que ya simplemente no vemos en el momento que gire. Cuando se desarrolló este algoritmo, que se desarrolló hace como 15 años, giraba de manera paulatina y se iba viendo el proceso, la función en sus distintos ángulos. Ahora simplemente, esto es tan rápido que simplemente llega al origen y ya no se ve más. Aquí necesito incorporar un algoritmo o quizá ahora los nuevos procesos es a partir del dibujo moverlo para nosotros ver cómo se mira. Entonces, esta es la función de producción. Pero pues vean el reto en el que nos estamos enfrentando, porque obvio estamos trabajando con una función de producción que está en 3 dimensiones y entonces todo lo tendríamos que llevar a 3 dimensiones. Eso es muy complicado. Por lo tanto, para no tener 3 variables, lo que haremos es fijar una. ¿Cuál vamos a fijar? Pues lo que yo quiero observar es la relación que se establece entre el uso del factor 1 y el factor 2 para producir Y unidades. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es fijar el volumen de producción. Hacer un mapeo de R3 a R2. Vamos a ver. Vamos a verlo en la tableta. Maestra Elianova, ¿le puedes mandar un mensajito a Kelly? Se me hace que anda desfasada en uso horario. Ah, sí, déjale escribir. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Decimos, bueno, me voy a ir a otra página para tener el espacio completo. Y decimos, vamos a ver, yo tengo que la producción esté en función de Q1 y Q2. Todo esto está contenido, en R3. Pero R3 está complicado trabajarlo. Ya vieron, si yo intento, por eso no intenté graficar, miren, acá, pues cómo se ven las funciones. Las funciones se ven así, y acá atrás están la vela, ¿no? Vean qué cosa tan complicada fue lo que intenté hacer. Bueno, para no meterme en esas honduras, pues la verdad es que ocupo los simuladores. Y lo que hacemos es mapeamos. Entonces, yo voy a hacer una transformación de R3, lo voy a transformar a R2. Para eso necesito dejar solo 2 variables. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente se fija Y en un volumen de producción, en Y sub 0. Y en ese Y sub 0, lo que vamos a observar es, dado que tengo Y sub 0, ahora lo que voy a observar es cuántas unidades debo ocupar de Q1 y Q sub 2 para generar Y0 unidades. Es decir, lo que voy a observar son las combinaciones de factor 1 y 2 que me van a generar el volumen de producción Y sub 0, las 4 porciones de enchiladas suizas. Entonces, dado que está fijo Y0, yo tengo
dos variables, Q1 y Q2. Y esto ya está contenido en R2. ¿Qué pasa en términos de la función Cobb-Douglas? Para poderla graficar, pues yo tengo que fijar Y0. Así que para producir Y0 unidades, yo requiero A por Q sub 1 alfa por Q sub 2 a la beta. La quiero graficar y necesito despejar Q2. Así que Q2 a la beta es igual a Y sub 0 dividido por A Q sub 1 a la alfa. Me quito el exponente y entonces Q sub 2 va a ser igual al volumen de producción Y sub 0 fijo sobre A Q sub 1 alfa elevado al recíproco de 1, al recíproco de beta, 1 sobre beta. Este es el proceso del mapeo. Entonces, en tanto aquí, eso está contenido en R3. En el momento en que yo lo fijo, esto está contenido en R2. Aquí ya hice el proceso de mapeo. Fijé una de las variables. Si quiero pasar a R1, pues tendría que fijar Q sub 2 y entonces solo ver qué sucede con Q sub 1. Pero vean que eso es un mapeo muy plano. Yo solo vería a lo largo cómo se mueve Q sub 1. ¿Qué consecuencia tiene? Ninguna, porque todo está fijo. Por eso sería una línea. Ese es el R1. El R2, el plano, la hoja de su cuaderno, la hoja de su tableta, la pantalla de su computadora, plano. R3, el espacio. Y las televisiones ya deberían de estar transitando hacia los R3. ¿Se imaginan? Un cubo de televisor donde nosotros podemos decir, a ver, ¿qué está pasando por atrás en la escena? Y girar el televisor, un cubo, y estarlo viendo en tercera dimensión. Bueno, espérense, no tarda mucho, ¿eh? No tarda mucho. De hecho, el evento al que me invitaron el lunes, chequen el promo y va a estar el Mediván. Él va a hablar sobre los metaversos. Es un tema muy padre que tiene que ver precisamente con la discusión de los espacios virtuales que generan riqueza, que generan recursos. Está muy padre esa idea. Si pueden acompañar a Iván, sería padrísimo, porque su tema es muy moderno y tiene que ver con esto que decíamos antes. Marx decía que para ser capitalista hay que tener capital. Y entonces uno asumía que uno debería tener máquinas. Bueno, después uno se da cuenta que para tener capital no necesariamente requerimos máquinas. Por ejemplo, la empresa de consultoría que yo represento, déjenme decirles que no tiene oficina. Cuando se requiere, rentamos una oficina en un edificio de oficinas. Y lo rentamos por el tiempo en el que vamos a atender a los clientes y vamos a trabajar. Después no necesitamos estar pagando esa oficina, esa secretaria. El café no le necesitamos pagar. ¿Y cuál es nuestro activo? 2. La computadora, que esa sí la necesitamos porque ahí está
ahí están las fuentes, los documentos, ahí lo elaboramos, ahí modelamos. Y capital humano, el individuo que camina, el que propone las soluciones, es decir, yo. Entonces, ese es el capital. En este caso, lo que están planteando es trabajar en espacios que no existen físicamente y que existen virtualmente. En medio de esto, ¿cuál es el paso previo? Las empresas, por ejemplo, como Amazon. Amazon es una tienda que vende de todo, pero no tiene una sola tienda. O sea, tiene el escaparate, pero no tiene una sola tienda. Uber es una empresa de transporte que no tiene un auto. Bueno, seguramente debe tener registrados la empresa algunos autos para los altos funcionarios, pero no tiene un auto en el cual se transporte. Airbnb, ¿qué hace? Es una empresa hotelera que no tiene un solo hotel, o sea, no tiene un solo activo, no tiene capital. Vean la forma en la que estamos procesando este presente, y la tecnología, pues obvio, permite ahora ser propietarios de islas en el mundo virtual. Y de eso es de lo que le habla Elmer. Es un tema muy padre. Entonces, bueno, siguen invitados a ese evento. Va de retro. ¿Cómo voy a fijar? Bueno, pues miren, voy a dejarles de compartir aquí. Y regresemos al simulador. Pues miren, aquí Excel nos ayuda. Nos establece volúmenes de producción asociados. Entonces, vamos a fijarnos. Y cuando digo fijarnos, es en realidad estacionarnos. Y vamos a identificar, lo voy a hacer con azul. Con azul se va a ver bien. Aquí está. El volumen de producción del que estamos hablando ahora son 10 unidades. A estas 10 unidades, el volumen de producción asociado, pues, son estas 10 unidades. Aquí está. Bueno, disculpen este pequeño paréntesis, pero esa llamada era importante. Entonces, va de retro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos combinando factor 1, factor 2 y
está asociado con el volumen de producción Y sub 0. Entonces, lo que hacemos es identificar, por ejemplo, este punto, este punto, este punto, este punto, este, y ahí lo dejo. Después, como lo voy a mapear, pues solo lo voy a ver como un plano, ya no como un espacio tridimensional, sino como un plano en R2. Y lo que hacemos es simplemente gotear el punto, se proyecta la sombra al piso. Y se proyecta, y se proyectan, se proyecta, se proyecta, y se proyecta. A ver. Se proyectan. Se proyecta y se proyecta. Y después lo que hacemos es unir todos esos puntos. Los uno aquí en el piso. Bueno, voy a cambiar la herramienta porque no se ve. Los uno. Ahí está. Este es el mapeo en el cual llevamos de R3, lo llevamos a R2. Bueno, esa R y S2 quedaron horrendos, pero para todos es claro el proceso, ¿no? O sea, tengo la vela, decido una altitud y esa altitud la proyecto hacia la base del barco, hacia el plano. Bueno, a ver, vamos a ver si esto es más explícito con las diapositivas. Entonces, a ver, dejo aquí de compartir esto y voy a abrir el otro recurso. Ok, miren, este es ese es el recurso, así es como está explicado en el libro. Primero, ahí está el espacio R3. Q1, Q sub 2 y el volumen de la producción. Está el mismo cuadrito, pero aquí sí bien hecho, ¿no? Ahora, vemos la función de producción de forma rotada. Ok, lo que ya vimos en el simulador. ¿Cómo lo voy a mapear? Pues miren, vean que los puntos que están abajo, déjenme irlos marcando. Este punto A, este punto y este punto B se mapean y me da una curva isocuanta, ya le pongo nombre, que está aquí abajo con letras minúsculas, de A mayúscula a A minúscula. Y vean, ahí está la curva. Me voy a un nivel de producción más alto, a los puntos C y D, y vean que al estar más alto, estoy ocupando factores de la producción y estoy obteniendo un mayor volumen de producción. Este volumen de producción, cuando yo lo mapeo, se traduce en una curva isocuanta que está por arriba del anterior, es decir, que se va alejando del origen. Y si me voy al punto más alto de producción de esta función de producción tridimensional, en el punto F, pues observen, la función es la más alejada. El punto, la esquinita
Vamos a ponerle un marcador. El punto estrellita correspondería con la máxima producción posible cuando yo ocupo la máxima cantidad de factores. Ok. Ahora, último proceso. Aquí lo que voy a hacer es voltear mi espacio y lo voy a ver desde arriba para ver cómo se proyecta en el piso. Y es el proceso de mapeo a R2. Cuando mapeo, miren, ahí queda perfectamente claro el comportamiento de ese lugar geométrico que se llama isocuanta. Esa isocuanta, vean, es una función decreciente, continua, convexa. Si yo dibujara las otras, las regreso. A ver, ahí lo estoy viendo ya tridimensional. Lo veo desde arriba, lo proyecto al piso y ahí está. Lo veo desde abajo, lo proyecto al piso. Lo estoy mapeando. Solo que aquí, vean que se alcanza aquí, o sea, lo que hago es, lo pongo desde una perspectiva de verlo desde arriba, pero esto sigue siendo tridimensional, ¿eh? Pero lo que quiero es que vean cómo se comporta la función. Ok, bueno. Ya que tengo esto, ahora sí ya puedo establecer más elementos. Entonces, la función Cobb-Douglas, una vez que yo la mapeo, pues Q2 queda en función de Q1, dado el volumen de producción. ¿Cómo se va a ver una función de producción tipo Cobb-Douglas? Función de producción Cobb-Douglas. Agreguemos aquí su comportamiento. Cuando yo asocio factor Q1 y factor 2, la función de producción Cobb-Douglas se va a comportar así. Y le voy a llamar I0, I1, I2. Y estas son curvas isocuantas. ¿Por qué se llaman así? Pues ISO ya saben que es lo mismo, igual. Y igual cantidad, por lo tanto, ahí está la definición. Una isocuanta es la combinación de factor Q1 y Q2 que me permiten obtener el mismo volumen de producción. Y es cero. Entonces, aquí está el comportamiento. Ahora, vean algo. Tengo una isocuanta. Combinaciones de Q1 y Q2 que me permiten generar un volumen de producción Y sub 0 y por eso le llamo I0.
Lo que estoy planteando es que yo puedo utilizar factores de la producción y sustituirlos entre sí. Por ejemplo, es común decir que Q sub 1 es el trabajo y que Q sub 2 es el capital. Por lo tanto, yo estoy viendo las combinaciones de trabajo y de capital que me generan el mismo volumen de producción. Así que yo podría estar, por ejemplo, en el punto A, que significa que yo voy a ocupar Q sub 2,0 unidades de capital y Q sub 1,0 unidades de trabajo. Es un proceso productivo en el cual yo estoy empleando mucho capital. Bueno, ustedes han ido, por ejemplo, a observar una empresa productora de cerveza, por ejemplo, Cuauhtémoc Moctezuma, la empresa que tienen ahí en Paseo Toyocan, en el estado de México. Bueno, yo sí he ido. Y cuando caminan por ahí, pues ustedes no ven personas, ¿eh? En verdad, uno va caminando y no hay personas. Y eso yo fui hace ya varios años, ¿eh? Nada más por ahí hay 1 o 2 tipos que están cuidando unas pantallas. Y de repente por ahí pasa algún carrito, pero no veo uno personas trabajando. Es un proceso que tiene muchas máquinas y pocos trabajadores. Pero ¿qué sucede? También puedo producir cerveza en el punto B, que tengo pues mucho factor Q1,1, mucho trabajo y poco capital, Q2,1. Este punto B, por ejemplo, es un proceso artesanal. Para producir cerveza artesanal se necesita mucho trabajo, no necesitamos tanto capital. ¿Ven? Y yo estoy generando cantidad de litros de cerveza. Y obvio tengo sistemas intermedios. Bueno, este es el comportamiento entonces de la función de producción tipo Cobb-Douglas. ¿Cuál es la segunda? La Leontief. Y las estoy poniendo, ahora las estoy explicando en términos de la relevancia, en el uso que les damos. Así que la tercera es la Leontief. O de factores, complemento, perfecto. Su fórmula, Y es igual al mínimo del conjunto Q1 sobre A, Q2 sobre B. Donde A y B nos daría la razón de complementariedad. Estoy diciendo que voy a combinar el mínimo de trabajadores con el mínimo de capital. Si estuviera hablando de una secretaria, yo tendría una secretaria, una computadora. Ese es el mínimo. Porque una secretaria que tiene 2 computadoras, pues bueno, cuando atiende una no puede atender la otra. Entonces podemos desprendernos de una. A eso se le llama eliminación gratuita. Si no se requiere, no lo ocupamos. ¿Cómo se comporta? Pues
predecible el tema. Tengo Q1, Q2, origen. ¿Cómo se va a comportar esta función? Pues simplemente va a ser una función angulada. Esto está asociado al volumen de producción Y1. ¿Qué nos interesa? El mínimo. Una secretaria, una computadora. Voy a producir transporte. ¿Qué requiero? Un conductor, 4 llantas. Un conductor, un volante. Un conductor, un manubrio. Un auto, 1 a 1. Voy a producir mancuernillas. ¿Qué necesito? Un alfarero y cierto contenido de plata. Ahí está. Eso es la mancuernilla. Complementos perfectos. Si yo quiero producir ahora 2 pares de mancuernillas, pues necesito ocupar el tiempo el doble del alfarero, el tiempo del doble del alfarero y el doble de plata. Por lo tanto, vengo aquí y esto es Y2. ¿Qué me interesa? El mínimo. Tres. Factores sustitutos perfectos. Factores sustitutos perfectos. ¿Cuál es su representación? Para producir Y unidades, yo requiero Q1 sobre A factores más Q2 sobre B factores. ¿Lo quiero mapear? Sencillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar Q2. Así que Q2 sobre B es igual a Y menos Q1 sobre A. Multiplico todo por B y Q2 es igual a B. Ojo, Y sub 0 fijo, está fijo. Aquí también lo voy a fijar. Menos B sobre A, Q sub 1. Las combinaciones de factor 1 y 2 que me permiten generar isoproducción. Y sub 0. La misma cantidad producida. ¿Cómo se comporta? Predecible. Predecible porque ya las conocemos. Se parecen a las curvas de indiferencia, pero ojo, son totalmente distintas porque aquí el volumen de la producción sí importa. ¿Cómo se van a comportar? Como líneas rectas. Y conforme, ¿cuáles son sus parámetros? Pues si Q1 es 0, B por Y es 0. Y la tasa de cambio es menos B sobre A. Si crece el volumen de la producción, entonces yo tendría una función. ¿Sí? B, Y1
crece el volumen de la producción y la pendiente la estoy dejando constante. Aquí ya tengo una familia de isocuantas. Y la última función es la función CES. Esa función de elasticidad de sustitución constante. ¿Cómo se comporta? La función CES. Función de producción de elasticidad de sustitución constante. Es por sus siglas en inglés. ¿Cuál es esta función? La función me indica que para producir Y unidades, yo requiero A, el parámetro tecnológico, que multiplica alfa Q sub 1 elevado a la menos rho más 1 menos alfa por Q sub 2 a la menos rho, y todo esto elevado al recíproco de menos 1 sobre rho. ¿Qué pasa con los parámetros? A estrictamente mayor que 0. Alfa, vean que aquí no tengo otra opción. Alfa me dice la proporción que voy a ocupar de Q1 y Q sub 2. Así que alfa es elemento del conjunto abierto 0 y 1. Rho tiene que ser estrictamente mayor que 0. Déjenme llevarlo un poco más atrás. Mayor que menos 1. Y tiene que ser diferente de 0. Mayor que menos 1 y diferente de 0. Tan solo mírenlo así. Yo tengo que esto está elevado a la 1 sobre rho. 1 sobre 0 está indeterminado. Ya tengo ahí una indeterminación. Eso no se puede computar. Y este rho le llamamos parámetro de sustitución. De sustitución. Que se ha dicho de paso, está asociado a un concepto de elasticidad de sustitución, pero esto ya requiere más tecnología de lo que necesitamos para este curso. Entonces, nos vamos a quedar con esto. Es un parámetro de sustitución. ¿Cómo se comporta? Pues, ¿qué creen? Que aquí se me dificulta graficar. ¿Por qué motivo? Pues por lo siguiente.
Maestro está en silencio. Muchas gracias. Ya habíamos visto la función de producción Cobb-Douglas en R3. La giramos, la llevamos al origen, la giramos 90, 180, 270, lo mapeamos. Ok. Ahora, vamos a ver la función de producción CES en R3. Miren los parámetros. A, y vuelvo a hacer lo mismo. Una unidad de Q1 con una unidad de Q2 me genera una unidad de producto. Si A tiene un valor de 2, me genera 2 unidades de producto. Entonces, ese parámetro tecnológico es muy importante. Y voy a regresar y le voy a poner 100 y 100. Ahí está. Bien. Ahora, alfa, que aquí está en el parámetro, está como delta, y que bueno, esto lo tengo que ajustar, es 0.5. Lo que significa es que está compensado más o menos hacia la mitad el uso de cada uno de los factores. Q2 ya lo habíamos definido como 100. Ahora, Rho. A Rho le voy a dar el extremo. Le voy a dar -1. ¿Ven lo que hizo? Vamos a girarlo. Origen. Lo giramos. Lo sigo girando. Lo vuelvo a girar. Origen. Se convirtió en un papalote. Es decir, la sábana está completamente plana. Si lo mapeo, miren, ahí está fácil. Ahí está fácil observarlo. Entonces, cuando el parámetro de sustitución Rho es mayor, es igual a -1, se transforma en factores, en una representación de factores sustitutos perfectos. Ahora, si lo comienzo a subir, -0.5, vean que hace, se empieza a curvar. Si lo veo, miren, se empieza a curvar. Si le sigo, -0.2, se va curvando más. ¿Ven? Se empieza a parecer a una Cobb-Douglas. Ahora, si le doy 0, pues obvio, está indeterminado. ¿Y qué sucede? Pues esto se desaparece. Bueno, pero si le sigo subiendo, mira, ya recuperé. ¿Ven? La mapeo. Ahí está, curvita. Entonces, a diferencia cuando era -1, que me da factores, una representación de factores sustituto perfecto, cuando el parámetro Rho va ascendiendo, empieza a curvarse. Se parece a las Cobb-Douglas. Si yo le sigo subiendo, ¿ven lo que hace? Se empieza a angular. Cada vez se hace más angulada. La veo desde el origen. Miren, ya se ve como una pirámide. La mapeo. Se ve como una pirámide. A ver, no me acuerdo la resistencia. A ver, voy a ponerle 100. Miren, 100 y está casi como una pirámide. Todavía tiene ahí una pequeña curvatura. A ver, no me acuerdo cuál es el soporte, así que a ver, vamos a darle 200. No, ok, ya, exagero. 150. Ahí está 150.
Véanlo, ya es un dos caras de una pirámide. Lo mapeo, está angulada, es Leontief. Por eso es que la función C en realidad es la función de producción más importante. ¿Por qué motivo? Pues porque tiene las tres funciones más representativas in situ. Es decir, esta es la madre de las funciones. Bueno, denme un minutito porque ha llegado Toña y le tengo que abrir. No había quitado la llave de seguridad, entonces no puede entrar. Profe, de regreso. Entonces, les decía, esta función C en realidad es la que deberíamos trabajar, pero pues por su forma, vean que no es una forma tan sencilla, entonces pues decidimos mejor ocupar las tres variantes. Ahora, recuerden, este parámetro ρ, tres valores significativos. -1, factores sustitutos perfectos, que tienda a 0, Cobb-Douglas, y muy alto, factores complemento perfectos. Ahora, ¿cómo se ven estas funciones ya graficadas en R2? Pues bueno, como ya las conocemos, ¿no? Entonces, aquí, a ver, en la función Cobb-Douglas, yo tengo aquí la función con un parámetro 2, Q1 100, Q2 64, alfa punto 5. Vean que esta está marcada con 1 menos alfa. Las funciones son regulares como las conocemos. Las Cobb-Douglas, donde la suma de los exponentes no es 1, pues miren aquí y vean qué sucede. Le voy a poner 1 y 1. Aquí lo que tenemos son una función de producción que los exponentes alfa y beta son iguales a 1. Eso significa que la función es altamente explosiva. Yo le voy a poner 100 y vean, 100 unidades del factor 1 con 100 unidades del factor 2 y pongámosle 1 aquí para simplificar la lectura. Vean lo explosiva que es. Nos lleva a 10,000 unidades producidas. Si ahora las alfas las bajo a 0.5 y 0.5, 0.5, y 0.5,
Pues miren, son 100 unidades producidas. Es decir, que el hecho de que esos parámetros sean mayores que 1 hace la función muy explosiva, diríamos muy exponencial. Lo regreso. Vean, ahí ya subió a 1000 y se fue a 10,000. O sea, es altísimo. Entonces hay que tener ahí solo esa, y para que se vea el cambio. 3, 1, 2, 3. Ahí está, ya se ve las distintas isocuantas, ¿no? Para diferentes volúmenes de producción. Factores sustitutos perfectos. Pues vean, líneas, ¿no? Si la razón es 1 a 1, pues tan solo yo tengo aquí, pues miren las ordenadas al origen, 50 y 50, 60 y 60. Si yo voy modificando el parámetro B, por ejemplo a 4, pues obvio eso va a tener impacto. Ahora yo requiero 4 que se intercambian por 1, 30 a 40, eso hace la diferencia. 30 a 120 hace la diferencia de las 4 unidades. Y las isocuantas de factores complementos perfectos, pues miren, son funciones angulares. Igual, yo aquí voy a cambiar la relación de 1 a 1 y entonces pues ya tengo aquí que 100 unidades son equivalentes a 100 unidades de Q2 para producir Y unidades, porque la relación es 1 a 1. Si lo llevo a 2, entonces ya tengo 100 y 50. Y aquí tengo obvio, donde tengo el volumen no es eficiente, ¿no? Bueno, sabemos que no está en el vértice, pero aquí vemos el puntito. Si yo lo llevo a 50, ahí está, ya lo llevo hacia los vértices. Bueno. Cerremos el día de hoy. La función de la producción se parece mucho a la teoría del consumidor, pero tiene una diferencia significativa. Y, el volumen de producción, a diferencia de la utilidad, el volumen de la producción, sin importa su magnitud, es una variable de tipo cardinal, donde nos importa el número de unidades producidas, a diferencia de la utilidad que era cardinal, que solo nos interesaba cómo se ordenaba. Ahora, estas funciones de producción que habitan en R3, no las trabajamos en R3, sino las mapeamos a R2. Y las funciones más importantes son las CES, Constant Elasticity Substitution, la función Cobb-Douglas, la Leontief o de complementos perfectos y la de sustitutos perfectos. Estos son las tres formas más importantes. Y cabe señalar que la CES, si el parámetro ρ tiende a -1,